Amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno en esta mañana. Qué bueno poder estar aquí juntos nuevamente en la casa del Señor. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28, versículos 11 en adelante. Hechos, capítulo 28, versículos 11 en adelante. Leo la palabra del Señor. Allí en estos versículos que aparecen en el último capítulo del libro de Hechos. Dice así la palabra de Dios, versos 11 en adelante. Dice: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Amén. Esta es la palabra del Señor en esta mañana. Nuestro tema para el día de hoy es tiempo para dar gracias y seguir confiando en Dios. Tiempo para dar gracias y seguir confiando en Dios. Mira, estamos llegando al término de este año. En los próximos días estaremos esperando la llegada del nuevo año. Están contados con los dedos de una mano, ¿ah? Y damos gracias al Señor por eso. Pero si tú tuvieras que dar gracias a Dios por algo, si tuvieras que expresar gratitud a Dios en esta mañana, por cómo Dios se ha manifestado a tu vida en este año 2020, lo que ha significado Dios para ti en este año, ¿cómo lo expresarías? En 1 o 2 palabras. Gratitud, sí, pero ¿qué gratitud? ¿Por qué gratitud? Porque Dios te ha dado provisión, muy bien, porque Dios le ha dado salud. A ver qué otro, quiero escuchar a otros. Perdón, no todos juntos, muy bien. ¿Allá sí? Por aprendizaje, el Señor te ha dado aprendizaje y te ha fortalecido este año. Muy bien, allá atrás. Por fortaleza, Dios te ha fortalecido y tiene gratitud al Señor por eso. ¿Quién más? Por fortaleza, ok. ¿Quién más? Fidelidad, Dios ha sido fiel. Sanidad y provisión, Dios ha dado sanidad y provisión. Amén, allá atrás. Dios ha sido fiel. Acá atrás. ¿Cómo? Que el Señor te ha dado crecimiento en medio de la crisis. Amén. Podríamos continuar esta mañana. Sin duda, tenemos gratitud a Dios al respecto. Tiempo para dar gracias y seguir confiando en Dios. Es siempre un momento solemne cuando nos aproximamos al fin de una etapa de nuestras vidas. Es así para el estudiante que se gradúa, lo es para el empleado que termina su vinculación con la empresa donde ha trabajado tal vez por años. Es verdad en cuanto al profesional que se muda a otra ciudad
para ejercer su profesión en un nuevo ambiente. Es solemne también para cada uno de nosotros toda vez que tenemos que decir adiós a alguien o a alguien de importancia para nuestras vidas. Y es solemne acercarnos también al final de un nuevo año. ¿Ah? Es solemne. Aunque tal vez para algunos es mejor que termine este año lo antes posible, pronto. Este año que nos sorprendió, que nos desajustó, que nos alteró nuestra agenda, etc. Lo que al comenzar este año decíamos, este es el año 2020 de visión perfecta. ¿Verdad? ¿Lo escucharon eso ustedes o no? 2020 de visión perfecta. Pero como que al transcurrir del tiempo, de los meses, los días, se nos fue nublando la visión. Lo que decíamos, visión perfecta. Pero bueno, nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y por eso la palabra de gratitud en esta mañana de cada uno de ustedes, expresada delante de Dios, ya finalizando este año 2020. Al llegar al fin de año, miremos, hermanos y hermanas, amigos, atrás y demos gracias a Dios por todas sus bondades. Sin duda que las hemos experimentado durante este año, en cada circunstancia, en cada experiencia, en cada paso que hemos dado. Miremos adelante también con fe, con esperanza en lo que Él seguirá siendo y haciendo para cada uno de nosotros. El pasaje bíblico que acabamos de leer describe un momento significativo en la vida de este gran hombre de Dios como es el apóstol Pablo. Su vida había sido de constante servicio a Dios y también al prójimo. Servicio a veces coronado de éxito, a veces marcado por el fracaso, mirado con ojos humanos. No fue una vida de brillante eficiencia y de triunfos heroicos a todo lo largo del camino. Hubo experiencias y periodos en su labor capaces de sumirlo en el desaliento, el desánimo, en la depresión desesperada incluso. Pablo estuvo preso en Cesarea por 2 años, soportando luego un viaje penoso hasta Roma para ser juzgado por el tribunal de César. Podemos, mis queridos hermanos y amigos, estar seguros de que Pablo sufría como hombre, como ser humano, sufría de agotamiento físico y también de preocupaciones en sus vidas. De hecho, así lo manifiesta en sus cartas. Pero vemos que en los momentos de incertidumbre que él experimentaba, cuando afrontaba una etapa desconocida de su vida, Dios era quien le mandaba aliento a su vida. Leemos de cómo los creyentes de Roma, oyendo de su llegada, salieron inmediatamente a recibirlo. Algunos viajaron 50, 60 kilómetros para poder estar allí con Pablo, escucharlo, porque sabían de que era un hombre de Dios. Y la Biblia dice que al verlos, Pablo a ellos dio gracias a Dios y se sintió animado. Se sintió animado. Aquí la Reina Valera dice que cobró ánimo. Cobró ánimo Pablo. Eso fue de bendición para su vida.
Ahora, mis queridos hermanos y amigos, la actitud de Pablo a esta altura de los acontecimientos nos sirve de modelo para estar terminando este nuevo año y también para enfrentar el nuevo año al cual Dios mediante estaremos entrando el año 2021. Y frente a esto quiero que consideremos 5 aspectos importantes para dar gracias a Dios y mirar el futuro con fe, con esperanza en Dios, en sus promesas para nuestras vidas. Primero que nada, demos gracias a Dios y como aquí dice, con ánimo, con aliento. Demos gracias a Dios con ánimo porque el Dios que nos revela la palabra, el Dios que nos revela las Sagradas Escrituras, el Dios al cual nosotros servimos, Él nunca cambia. ¿Escuchó bien? El Dios que nos revela la palabra del Señor nunca cambia. Malaquías 3:6, Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová no cambio. También Hebreos 13:8, hablando acerca de la persona de Cristo, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Mis queridos hermanos, Dios, el Dios que nos revela la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, el Dios al cual tú y yo hemos conocido y le servimos y caminamos con Él y para Él, Él nunca cambia. Todo lo demás puede cambiar, las circunstancias, las situaciones pueden cambiar, pero Dios no cambia. Al enfrentarnos con los hechos inseguros y desconocidos de este año que ahora pasa a la historia, podemos estar seguros de que Dios no ha cambiado ni en su carácter ni en sus propósitos, y Él no cambiará. La Biblia dice de que Él no se muda, en Él no hay variación ni mudanza alguna. No ha suspendido sus promesas y sus cuidados para cada uno de nosotros, sus hijos. Él es la roca sólida en la cual podemos confiar y sobre la cual podemos afirmarnos, afincar nuestras vidas y estar seguros cuando las tormentas de la vida nos azoten. Él es la roca inconmovible de los siglos. Por eso el salmista decía en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque todo tiemble, no temeremos, dice el escritor. ¡Wow! ¡Wow! Eso es extraordinario, porque lo normal en nuestras vidas cuando tiembla, ¿qué es? Temer, ¿verdad? Temer. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mis queridos hermanos, amigos, el Dios que nos revela las Sagradas Escrituras no cambia. No hay variación ni mudanza alguna en Él. Los hombres y las mujeres cambian en sus actitudes. Las familias se desintegran. Los negocios
quiebran. Hay muchos negocios, microempresas, incluso empresas que en medio de estos tiempos han quebrado en medio de esta crisis. Las naciones cambian la política. Las naciones cambian política y económicamente. Los cambios siempre en nuestras vidas pueden encerrar una amenaza. En medio de todo lo que pueda atemorizarnos, podemos entonces, mis queridos hermanos y amigos, sentirnos animados y estar firmes en la fe de que nuestro Dios, el Dios que nos revela la palabra, que se ha revelado en Jesucristo, seguirá siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él permanece para siempre. Y nuestra fe, nuestra confianza no está puesta en el gobierno de turno que haya en las naciones. Nuestra fe, nuestra confianza no está puesta en las circunstancias, sino que debe estar puesta en Dios, en aquel que no cambia, en aquel que es soberano, en aquel que es eterno, en aquel que aún en medio de las circunstancias adversas por las cuales podamos estar atravesando, Él permanece para siempre. Por eso Él es la roca inamovible en la cual podemos descansar, confiar en nuestras vidas. Tu tormenta por la cual tú puedas estar atravesando en tu vida puede ser fuerte. A lo mejor hasta te has sentido confundido, confundida frente a lo que te ha tocado experimentar en este año. Sí, las circunstancias nos cambian. Aún nosotros mismos podemos cambiar, pero Dios permanece para siempre. Él no cambia. Él es fiel. Y en Él debemos de descansar, sabiendo de que Él es soberano y nada a Él lo pilla por sorpresa. Nada. De lo contrario, dejaría de ser Dios. En segundo lugar, debemos de dar gracias a Dios porque la Biblia nos sigue alimentando. ¿Escuchó bien? La Biblia nos sigue alimentando. Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, la revelación de Dios para nuestra vida, nos sigue alimentando. Durante este año 2020 el Señor nos permitió recorrer todos los salmos que encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y hay un salmo que es el salmo más largo de todos. ¿Cuál es? El Salmo 119. Ese Salmo 119, ¿sabes? El Salmo 119 es un himno de alabanza por los beneficios que recibimos aquellos que nos deleitamos en la palabra de Dios. Las bendiciones que recibimos para nuestras vidas al poder deleitarnos de la palabra del Señor. Al tener la palabra de Dios diariamente en nuestras vidas. Hay bendiciones y el Salmo 119 así lo presenta. Mira, yo quiero resaltar algunos versículos de este Salmo. Algunos de ellos, recordar más bien dicho. Entre otras cosas dice, por ejemplo, el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Luego el verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme
de tus mandamientos, de tu palabra. No me dejes desviarme de tu palabra. Y luego el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Luego el versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La Biblia no es cualquier libro. No es que me pongo a leer la Biblia como cualquier otro libro, no. Cuando voy a la Biblia le tengo que decir al Señor esto, que el salmista está diciendo, abre mis ojos, Señor, para poder ver las maravillas de tu ley. Y el verso 50 dice estas palabras, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra del Señor nos da luz en nuestro caminar. A veces vemos todo oscuro, no vemos salida. ¿A dónde debemos de recurrir? A la palabra de Dios, porque ella es luz para nuestras vidas. El versículo 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción y angustia. ¿Cuántos no pasamos por aflicción y angustia? Tal vez este año puede ser que en algunos casos más que otros. Y el salmista aquí dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos, es decir, tu palabra, fueron mi delicia. Y el 165, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Qué cosa tienen los que aman la palabra de Dios? Mucha paz, dice la Escritura. Mucha paz. Ahora, el apóstol Pablo enseñó la manera en que las Escrituras bendicen nuestra vida. Él escribió estas palabras en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, mi querido hermano y hermana, obrando, bendiciendo nuestra vida, alimentando nuestra vida. La palabra del Señor nos fortalece, nos nutre, nos consuela, nos levanta. De hecho, Pablo, estando en prisión, escribió algunas cartas a los creyentes de las diferentes iglesias de aquella época. Cartas que Pablo escribió desde la prisión. Por ejemplo, Efesios lo escribió estando en prisión. Una hermosa carta, extraordinaria. Filipenses, que es la carta del gozo. Colosenses, Filimón. Ellas forman parte de lo que es el Nuevo Testamento. Y Dios usó, en otras palabras, aquellas circunstancias difíciles en la vida de Pablo para bien, no solo en su vida, sino que también en la vida de muchas otras personas, aún en nuestras propias vidas. Dios usó esos escritos, usó esas circunstancias para bendición de millones de creyentes, millones de personas. Y Pablo desde prisión, escribiendo estas cartas y animando a los creyentes que estaban afuera, diciéndole, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca.
Él estando en prisión, escribiendo acerca del gozo. Y no solamente escribiendo, estoy seguro que gozándose Él en Cristo, experimentando el gozo del Señor en su vida, aún en medio de esas circunstancias adversas por las cuales estaba atravesando. ¿Qué habríamos hecho nosotros si fuéramos nosotros en lugar de Pablo? Nos agarraran y nos meten presos por causa de nuestra fe. A lo mejor podríamos estar diciendo, hermanitos, por favor oren para que el Señor me saque de esta cárcel. Lo más probable. O estaríamos clamando al Señor, o a lo mejor estaríamos lamentándonos allí, mira Señor, pero si yo te sirvo, mira ahora cómo estoy. Pablo, usted lee las cartas del apóstol Pablo, él da gracias a Dios, porque todo eso, él dice, ha ayudado para bien, para el Evangelio. Durante este año que ya se termina, que ya fenece, y durante todos los años que han transcurrido, Dios, mi querido hermano y amigo, ha dirigido a sus hijos palabras de dirección, palabra de consuelo para nuestras vidas y ayuda en la medida en que nos hemos alimentado de su palabra. En la medida que nos hemos alimentado de su palabra, Dios ha ministrado a nuestra vida su palabra de acuerdo a nuestras necesidades. Y Él nos ha alimentado con su palabra. ¿Cuánto Dios ha hecho? ¿A cuánto Dios lo ha hecho así? Es así, mi querido hermano. En la medida en que nosotros nos metemos con la palabra del Señor, con este libro inspirado por el Espíritu Santo, la palabra del Señor obrando en nuestra vida. Yo creo que si no fuera así, no estaríamos aquí. Estaríamos en cualquier otro lugar. A lo mejor estaríamos enfermos en un psiquiátrico. Pero allí ha estado la palabra de Dios ministrando nuestras vidas. Por el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, hemos hallado dirección para nuestros pasos en tiempos de incertidumbre, de inseguridad. Por la lectura de la palabra de Dios hemos recibido fuerza para nuestros momentos de debilidad. Por la meditación de la palabra de Dios hemos recibido avisos divinos en tiempos de peligro. Gloria sea al Señor por ello. Escuchando la palabra de Dios nos han llegado instrucciones divinas en cuanto a decisiones a tomar en nuestras vidas. Dios guiándonos, mostrándonos el camino, diciendo, Víctor, mira, esto es mejor así debes de hacerlo. En tiempos de tristeza y dolor hemos hallado el consuelo y el aliento que Dios tenía para ofrecernos a través de su palabra. Entonces, mi querido hermano y amigo, demos gracias a Dios al estar llegando al final de este año por los beneficios que hemos tenido a través de su palabra, a través de estudiar su palabra, leer su palabra, meditar en su palabra, etc. Enfrentemos lo que viene por delante. Nosotros no somos Dios, no lo sabemos, pero enfrentemos el futuro con ánimo, con fe, pues la palabra de Dios seguirá hablándonos de acuerdo con nuestras necesidades individuales y como fruto de la gran generosidad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios cada día renovada para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida. Es la palabra del Señor. ¿Te recuerdas con qué termina Jesús el Sermón del Monte? Lo termina con estas palabras diciendo, después que él había dado varias enseñanzas, él termina diciendo, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que para edificar su casa ve allí un lecho del río, ve arenita, está todo parejito y allí edifica su casa.
Pero cuando vinieron la lluvia, los vientos, el río, azotó contra aquella casa y fue grande su ruina, dice la Biblia. Porque no estaba edificada donde debía de estar. Pero cualquiera que oye estas palabras, dice el Señor, y las hace, le compararé a un hombre prudente que para edificar su casa cava, trabaja allí, cava, hasta que llega a la roca y edifica su casa sobre la roca. Y aunque vinieron los vientos, los ríos, soplaron fuerte, igual como fue con la casa anterior, pero esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El Señor está diciendo, mira, es importante donde tú estás edificando tu vida. Es importante que edifiques tu vida en su palabra. Este es el sólido fundamento para nuestra vida, mi querido hermano y amigo. La palabra de Dios que nos alimenta, la palabra de Dios que no cambia, permanece para siempre. Así como Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué debemos de dar gracias primero? Porque Dios no cambia, nunca cambia. En segundo lugar, porque la palabra de Dios nos sigue alimentando. Ahí está, diariamente para nuestras vidas, para alimentarnos. En tercer lugar, debemos de dar gracias a Dios con gozo por la buena obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Debemos de dar gracias a Dios con gozo por la buena obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, ¿sabes?, le dijo a Pablo que fuera a Jerusalén. También le dijo que allí lo echarían en la prisión, pero Pablo no tenía miedo al respecto. Amaba a Jesucristo e hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Hechos 20, 22 al 24 lo narra de esta manera. Mira, escúchalo bien. Hechos 20, 22 al 24. Dice así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo ministrando, hablando al apóstol, dando testimonio en diferentes lugares acerca de lo que le venía a Pablo. Pero Pablo ahí continuaba adelante en su tarea, por amor al Señor, para que muchos otros conocieran a Cristo. Él estaba dispuesto a dar su vida si era necesario. Una de las promesas más preciosas del Señor Jesús fue en relación justamente a la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente y de la iglesia. La iglesia de Cristo la conforman todas aquellas personas que han confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Conformamos la iglesia de Cristo. Y hay una promesa que el Señor dejó al respecto. Y Él dice en Juan 14, 16 y 17. Dice así, Jesús: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros
para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria sea al Señor. El Señor hacía aquí en este pasaje un contraste entre el largo periodo en que el Espíritu Santo estaría en los corazones de los creyentes para siempre y el tiempo que Él estuvo con sus discípulos, 3 años y alguito. Y Él les dice, miren, va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, el cual va a estar con ustedes para siempre. Estará con ustedes y en ustedes. Es decir, mi querido hermano y hermana, no estamos solos. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, morando en nuestras vidas de cada uno de nosotros y estando con nosotros, dice la Escritura. La promesa de Dios allí está para cada uno de nosotros. No estamos solos. Somos templo, morada de Dios, morada del Espíritu Santo desde el momento que tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo y le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Somos templo, morada del Dios viviente. Gloria sea al Señor. Él mora en nuestras vidas. Entonces, mi querido hermano y amigo, el Señor dijo que Él nos enseñaría, que Él nos guiaría, que Él nos haría recordar su palabra, que Él nos daría poder. Agradezcamos a Dios entonces y cobremos ánimo al mirar el futuro, pues Dios, el Espíritu Santo, obrará en nosotros, ayudándonos a conocer la voluntad de Dios, lo que quiere que hagamos. Filipenses 2:13, ¿recuerdan esa promesa? Dice que porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra versión de las Sagradas Escrituras lo traduce así: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es decir, el Espíritu Santo, mi querido hermano y amigo, nos guiará para que nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios, que honre al Señor. Y cuando nos desviamos del camino, el Espíritu Santo allí va a estar también trabajando en tu vida y en mi vida, haciéndonos ver, dándonos convicción de pecado, para que nosotros nos volvamos al camino y podamos vivir la vida que agrada, que honra a Dios. Con el poder del Espíritu Santo podemos entonces caminar, podemos enfrentar la vida día a día, caminando no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Como dijo el escritor antiguamente, no con espada, no con fuerza ni espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y recuerdan lo que el Señor le dijo a los discípulos antes de ascender. Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo dándonos poder para ser testigos de Cristo en donde quiera que nos encontremos, ser testigos de Él.
el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, capacitándonos, transformándonos, guiándonos, dándonos poder, manifestando a la persona de Cristo en nuestras vidas, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hermanos y amigos, no estamos solos. El Señor, Dios, está con nosotros a través de su presencia, el Espíritu Santo. Y es motivo de dar gracias a Dios, a animarnos y dar gracias al Señor por ello. En cuarto lugar, demos gracias a Dios con ánimo porque el Evangelio salva, sigue salvando a los que confían en Jesús. Demos gracias a Dios con ánimo porque el Evangelio de Jesucristo sigue salvando a los que confían en Jesús. Amén. Al afrontar Pablo la prueba de visitar la capital del Imperio Romano, lo hacía plenamente confiado, no en sus fuerzas, no en su sabiduría. Lo hacía plenamente confiado en el poder del Evangelio para salvar a todo aquel que pusiera su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Por eso él escribió esta carta a los romanos. Romanos 1:16, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Gloria sea al Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Uno no se avergüenza del Evangelio. Hay muchas personas hoy en día que se avergüenzan del Evangelio. Y si te avergüenzas del Evangelio, te estás avergonzando de Cristo. Si te avergüenzas del Evangelio, estás negando a Jesús en tu vida. Y Jesús dijo que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No me avergüenzo del Evangelio. Un día tal vez nos avergonzábamos. Ojalá que nadie supiera de que yo estoy comenzando a buscar del Señor, comenzando a acercarme a una iglesia cristiana, evangélica, etc. Hacerlo todo así ocultamente, que lo sepa lo menos posible de las personas. Eso es avergonzarse. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, ser un seguidor de Jesucristo es un honor, es un privilegio, es una gran bendición. Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y si tenemos que sufrir por causa de seguir a Jesucristo, gloria sea al Señor. Nunca pagaremos lo que Él hizo por nosotros, pero sí podemos poner nuestra vida a su servicio y ser fieles discípulos de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice el apóstol. Poder de Dios para cambiar vida, para transformar vida. Poder de Dios para libertar a aquellos que están esclavos del pecado, de vicios. Poder de Dios para salvar. Es poder de Dios que nos convence de pecado a nuestras vidas, nos redarguye, nos hace ver, nos desnuda, nos hace ver nuestra realidad, nuestra necesidad de Dios. Gloria sea al Señor por ello. Es así, es poder de Dios para nuestras vidas. Debemos de dar gracias a Dios entonces con gozo por la buena nueva, porque la buena obra del Espíritu Santo está en nosotros, pero también debemos de dar gracias a Dios con ánimo porque el Evangelio sigue salvando a los que confían en Jesús como Señor y Salvador de su vida.
el Evangelio salvando a los seres humanos, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres, salvándoles de la desilusión, del engaño, de la ruina, de la perdición, de la desesperanza, etcétera, de estar separados de Dios. Demos gracias al Señor, cobremos ánimo y respondamos a la verdad de que las personas aún se pueden salvar en Cristo Jesús. Aún es tiempo de salvación. Y si tú todavía no has tenido ese encuentro personal con Jesucristo, hoy es el tiempo de salvación, dice la palabra de Dios. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Venid luego y estemos a cuenta, dice Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice Dios. El Señor te invita y el Señor te llama a que vengas a Él y tengas ese encuentro personal con Él. Y el Señor querrá usar la vida de cada uno de nosotros, que ya hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador personal, como instrumento para poder bendecir a muchos otros que aún no le conocen, que están sin esperanza, sin salvación. Y así como Dios obró en ese Pablo estando libre, también Dios obró en ese Pablo estando allí en la cárcel. Y Dios le usó con esas limitaciones, Dios de igual manera le usó para extender el Evangelio, para predicar el Evangelio a las personas que llegaban allí donde él estaba, aún a los soldados que le custodiaban, para predicar el Evangelio. Porque él estaba convencido que aun cuando estaba en prisión, el Evangelio de Jesucristo seguía siendo poder de Dios para salvación. Y mis queridos hermanos y amigos, aún en estos tiempos de pandemia, en donde hay ciertas limitaciones, no desmerezcamos esto que la palabra del Señor nos dice, que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Y prediquemos el Evangelio, anunciemos el Evangelio usando aquí este lugar, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, de manera personal, compartiendo nuestra fe, compartiendo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas con otros que están sin esperanza, sin salvación. Dios quiere usar tu vida y mi vida. Y en los días que restan de este año, como en el año próximo, Dios quiere seguir usándonos como iglesia, el encuentro bíblico, para alcanzar a muchos otros que no conocen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Estás dispuesto tú a que el Señor te use? ¿Ah? ¿Estás dispuesto al Señor decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida? Estoy dispuesto, Señor, a ocupar tiempo, a ocupar capacidades, a ocupar finanzas si es necesario, para que otros conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y termino con lo siguiente en esta hora. Demos gracias a Dios y animémonos porque el futuro pertenece a los creyentes en Cristo. El futuro pertenece a los creyentes en Cristo. Sí, mi estimado hermano y amigo, porque seguimos a un líder victorioso, victorioso porque ha derrotado a Satanás, ha derrotado el pecado, la muerte y la tumba, venció la tumba con poder de Dios, fue levantado de la tumba. Pablo da fin a su gran capítulo sobre la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, diciendo un grito de triunfo, diciendo estas palabras: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Mi querido hermano y amigo, hay momentos en que pareciera que el diablo estuviera en el trono y que la maldad
y que la maldad reinara en el universo. Y estos tiempos pareciera que fueran así. Entonces, allí es donde necesitamos el ojo de la fe. El ojo de la fe, para ver que la batalla decisiva de la historia ya se peleó y se ganó allí en la cruz del Calvario y allí en la tumba que está vacía. Debido a que Jesucristo vive, nosotros también viviremos con Él más allá de la cortina que los hombres llaman la muerte. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria sea al Señor. Por eso el apóstol dijo en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica estas palabras: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, si estamos realmente agradecidos por el pasado, agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en el pasado, de este año y aún de los años anteriores, si estamos agradecidos y si sabemos ver de que la mano de Dios estuvo con nosotros, aún en medio de esos tiempos difíciles, aún en medio de esas circunstancias adversas, si estamos agradecidos por el pasado, tendremos valor entonces para enfrentar el futuro al comenzar un nuevo año. Al esperar el nuevo año, en familia, demos gracias a Dios. No nos olvidemos ahí en familia de dejar un momento para dar gracias a Dios y también para renovar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en su palabra que nos sigue alimentando. Dar gracias a Dios por la persona del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Dar gracias a Dios y disponer nuestras vidas a Él para que Él las use para la gloria de su santo nombre. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Ahí donde estás con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados delante de Dios, Él está aquí. Te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos este tiempo alrededor de tu palabra. Agradecidos ciertamente estamos, Señor, a ti en esta mañana. Gracias te damos, oh Dios amado. Gracias porque por tu gracia un día pudimos conocerte, conocer tu palabra. Gracias te damos, Señor, oh Dios Todopoderoso, porque por tu gracia un día tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, oh Dios amado, y hoy somos tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Y ponemos nuestra vida delante de ti, oh Dios amado. Ayúdanos cada día a confiar en ti para toda nuestra vida. A saber, oh Dios, de que aun cuando todo lo demás cambie, tú permaneces siendo el mismo
de ayer, de hoy y por los siglos. Tú no cambias, tú eres el mismo, fiel eres tú, tu fidelidad no cambia, tu amor no cambia, tu justicia no cambia, tu benevolencia no cambia, Señor. Te amamos, oh Jesús, te bendecimos en esta hora. Y gracias te damos también, Señor, por tu santa palabra, palabra viva, palabra poderosa, con poder tuyo, oh Dios amado, palabra que transforma, que redarguye, que amonesta, que corrige, que instruye, que edifica nuestras vidas. Gracias por esta palabra que sigue alimentándonos día a día. Ayúdanos cada día a amarla cada día más, a creerla, Señor, cada día, a empaparnos de ella, a deleitarnos en ella, Señor. Ayúdanos. Gracias te damos, Señor, también por la persona del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, haciendo su obra. Gracias. Gracias te damos, Señor. En tus manos nos ponemos, oh Dios amado. Ayúdanos a serte fieles, a honrarte, a ser, oh Dios amado, sensibles a tu voz, a tu dirección a nuestras vidas, a descansar en ti, a confiar en ti cada día, Señor. Oh Dios amado, Señor, y a disponer nuestra vida entera en tus manos, para que tú la uses para la gloria de tu nombre, oh Dios amado. La uses para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias. Pido que tu paz, que tu bendición sea en la vida de cada uno en este día, Padre. Los que están aquí, los que están, oh Dios amado, en sus hogares y están participando de este servicio. Y te pido, Señor, si hay alguien que aún no te conoce, que, oh Dios amado, este sea el momento para abrir su corazón a Jesús. Oh Señor, y si estás ahí y aún no has entregado tu vida a Cristo y deseas hacerlo en esta hora, deseas entregar tu vida tal cual está a Jesús, con todas tus cargas, con todas tus preocupaciones, reconociendo tu necesidad de Él, ahí donde estás, dile así al Señor en esta hora: Señor Jesús, yo confieso que te necesito en mi vida. Reconozco que soy pecador, que he vivido lejos de ti, Señor. Te pido perdón en esta hora. Gracias por darme una nueva oportunidad. Y en este día, en esta hora, dile así al Señor: me vuelvo a ti y te confieso, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Yo me entrego a ti en esta hora, para de hoy en adelante vivir contigo y para ti, Señor. Gracias. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Que Dios bendiga a cada uno, a cada familia, a cada hogar. Y que tengan un lindo tiempo en familia, esperando el nuevo año, confiando en Cristo.